Naomi González, muy buenas tardes. Gerardo, buena tarde. Qué gusto saludarlos, compañeros. Qué bueno tenerlos en clase nuevamente. Y como siempre les digo, como todos los días, les agradezco. Marcos Higueros, buena tarde. Michelle, bien, les decía, como siempre, ¿verdad? Les doy, Nelson, Jorge, buena tarde a todos los que están ingresando a la clase. Quiero comentarles, compañeros, que como todos los días de clase lo hago, mi especial agradecimiento los días viernes, que sé que es la última actividad académica de esta semana. Están ustedes haciendo el esfuerzo, y un esfuerzo que se verá recompensado. El esfuerzo de estar en la clase de Derecho Notarial, creo que con el mismo entusiasmo del primer día de clases de conocer a su profesor y yo de poder compartir con ustedes la clase de Derecho Notarial, pues ese mismo optimismo nos debe de traer. El optimismo de que el día viernes pues ya se culmina la semana, esperamos un fin de semana pues prometedor para descansar, y de la misma manera pues los días lunes también mi agradecimiento porque ustedes están en clase. Entonces, compañeros, vamos a continuar con el desarrollo del contenido de nuestro programa que hemos estado desarrollando ya desde hace varias clases. Vamos a continuar desarrollando, pues ustedes se darán cuenta, aquí puse algunos temas, o aquí algunos de los elementos tal y como se lo ofrecía a un compañero que lo pidió de la clase. Estamos ahorita con la sección C. Pues tal y como lo pidió, voy a dar la definición de notario una vez termine y concluya el tema que estábamos platicando acerca de los sistemas notariales. Para hacer una breve introducción, para hacer un breve recordatorio de este tema, muy brevemente les comento a ustedes que habíamos platicado del sistema latino, que también se le llama sistema francés, evolución desarrollada, y el sistema sajón, que también se le llama sistema inglés de evolución frustrada, y además se le llama el sistema de los testigos profesionales. Dijimos en una de las diferencias básicas que el sistema sajón tiene protocolo, tiene un colegio profesional, el notario es responsable de la autorización de los instrumentos, responsable del contenido del instrumento público porque él conoce la ley, es perito en derecho y él asesora, dirige a las partes. En tanto, la diferencia con el sistema sajón es un sistema, pues ellos defienden el sistema de ser de evolución frustrada, pues simplemente lo que dicen es que es por el tema cultural. Ellos simplemente si ustedes quieren, como se decía anteriormente en los pueblos, ¿verdad? Con un apretón de manos suficiente para que no haya mayor llamémosle documento con respecto al tema del ejercicio del notariado. Es así como defiende el sistema inglés su posición, ¿verdad? El sistema de evolución frustrada, también denominado testigos profesionales o también denominado sistema inglés. La diferencia aquí es que no hay un colegio profesional, no tienen registro notarial, o sea, no hay protocolo, no es necesario que tengan conocimientos básicos solamente de jurídicos. Puede ser cualquier persona, ¿verdad? Del bufete de los abogados, son los abogados los que crean el documento y el notario única y exclusivamente lo que hace es firmar, por eso le llaman simples firmones. Además que su ejercicio profesional puede tener plazo, puede ser de 1, 2 años, 3 años, depende de la prestación de la fianza que ellos hagan, y esas son las diferencias básicas entre estos dos grandes sistemas. El sistema nuestro es un sistema latino, el sistema de tipo latino, ya les expliqué por qué en la Unión Internacional del Notariado Latino pues excluyó la palabra latino, ahora es simplemente Unión Internacional del Notariado Latino. Y tal y como les comenté,
La definición de notario que les voy a dar fue aprobada en el primer congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, y ya verificado es en el año 1948 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se llevó a cabo ese primer congreso de la Unión Internacional del Notariado, en esa época todavía denominado latino. Entonces, ya vimos los dos grandes sistemas notariales. Es básicamente este sistema latino o el sistema francés o el sistema de evolución desarrollada, que es el que nosotros los notarios guatemaltecos adoptamos como sistema. Nosotros sí tenemos un protocolo, nosotros sí tenemos un registro notarial, nosotros guardamos, nosotros conservamos, nosotros somos los que ejecutamos, los que modelamos, los que asesoramos, dirigimos a las partes, ¿sí? Y ya les voy a explicar los elementos que forman la parte, que conforman la definición de notario. Y luego vienen las variantes del sistema de número. Pues algunos dicen que son sistemas, si ustedes quieren, independientes. Sin embargo, los tratadistas o la doctrina del derecho notarial los ubica dentro de las variantes de un sistema latino, porque la forma de ejercer el notariado es básicamente muy igual, bastante pareja a lo que es el sistema del sistema notarial latino. Pero comenzamos con el sistema de número. En el sistema de número es un sistema notarial latino, se lleva un protocolo. Sin embargo, lo que sucede con el sistema de número es que a diferencia del nuestro, que es numerus apertus, pues en el sistema de notariado de número, pues aquí es cerrado, ¿verdad? Es una cierta cantidad de notarías, como en el sistema notarial mexicano, son notarías las que se le otorgan o que se le conceden a determinados notarios para poder ejercer el notariado. Entonces no es tan libre como nosotros tenemos o como nosotros ejercemos nuestro notariado. En el caso nuestro, siendo numerus apertus, nosotros tenemos la facultad, el gran beneficio, ¿verdad?, de que en los 22 departamentos de la República de Guatemala nosotros podemos ejercer el notariado. Y aún todavía mucho más, nosotros podemos ejercer el notariado fuera de la República de Guatemala con el tema de la extraterritorialidad de la función notarial. A nosotros los notarios se nos permite que podamos ejercer el notariado fuera de Guatemala con la única condicionante, ¿verdad? Y lo que mandata la ley, la única condicionante es que los documentos produzcan efectos en Guatemala. Ese es el único requisito, ¿verdad?, de la posibilidad que tenemos nosotros de poder ejercer el notariado fuera de la República de Guatemala. Pero aún así, les decía, en los 22 departamentos de la República de Guatemala nosotros podemos ejercer el notariado. En el tema del sistema de número, no, el sistema de número, imagínense ustedes, para los 22 departamentos puede hacer que donde se concentre la mayor cantidad de población sea pues la ciudad capital o el municipio de Guatemala, donde aproximadamente pues en el departamento de Guatemala unos 2 millones de habitantes, alrededor de todos los municipios del municipio de Guatemala, Villanueva, Mixco, que se les denomina pues los municipios o ciudades dormitorio. Pues precisamente esos municipios del departamento de Guatemala, imagínense ustedes que podrían ser autorizadas 250 notarías, y por eso se le llama la variante del notariado de número. Es que para determinada circunscripción territorial hay determinados números de notarías que pueden ejercer el notariado. Igual sería, por ejemplo, para Petén unas 150, para Cobán unas 125, y así se me va ocurriendo un número, ¿verdad? Solamente para explicarles que eso es lo que sucede en el sistema notarial de México. El Distrito Federal, que ya no se le llama, ahora se le llama Ciudad de México, pues en Ciudad de México hay notarías de número, ahí se le entrega la notaría a determinado notario. De la misma manera en Panamá es por circuitos, se divide territorialmente por circuitos, y entonces cada circuito se le va asignando determinada cantidad de notarías. Es frecuente que ustedes estén por
el centro de la ciudad de Panamá, y van a encontrar ustedes donde dice notaría número 22, notaría número 44, notaría número 50, y esa es digamos, la diferencia como variante, es el sistema de número, ¿sí? España, en Madrid, hay notarías de número, por eso es muy relevante, ¿verdad? Que en España no tienen de manera simultánea la abogacía y el notariado, aparte es la profesión de abogado y aparte la profesión de notario, pero se dice mucho y se habla mucho de las notarías madrileñas, ¿verdad? Porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de notarías, pero es reducido aún en la cantidad de notarías y que prestan el servicio para los ciudadanos de Madrid, y lógicamente pues por estar concentrado en determinado número de notarios, pues lógicamente la cantidad de honorarios que van a ir pues adquiriendo ellos de manera mensual en concepto de honorarios por la prestación de su función notarial es bastante grande. Así es, Gerardo, los países occidentales, bueno, hay algunos países en Europa, ya les decía, ¿verdad? Que en Europa hay algunos países, por ejemplo, España, que tiene también un sistema de tipo latino, tiene un protocolo, ellos se rigen por un registro notarial, tienen que conservar, tienen que proteger, con algunas diferencias bastante, digamos, marcadas con el sistema notarial nuestro. Aún el sistema notarial guatemalteco difiere con los sistemas notariales de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, van diferenciándose, y sin embargo pues los 5 países que he mencionado pues tienen un sistema notarial latino, ¿verdad? Un sistema notarial latino, y el sistema de número ya les expliqué de qué se trata. Y luego tenemos un sistema de funcionarios judiciales. El sistema de funcionarios judiciales, pues la verdad es que tal y como pues, les puedo explicar, en Europa hay algunos, más que todo es en Alemania donde se utiliza este sistema de funcionarios judiciales, y a quien les corresponde el ejercicio de la función notarial, quien presta esa función notarial es a los jueces. A los jueces les corresponde el ejercicio de la función notarial, ellos están facultados para prestar una función notarial como funcionarios judiciales. La verdad es que son muy pocos los países que tienen este sistema o que han adoptado este sistema. Yo creo que hay ya, pues por la cantidad de servicios notariales, la exigencia que se tiene ahora con acelerar los procesos notariales, pues lógicamente se quedó rezagado un tanto este sistema de funcionarios judiciales. Creo que el más óptimo es el sistema nuestro, el sistema en el cual se nos permite a nosotros ejercer el notariado como números apertus, ¿verdad? Sin limitaciones de ninguna naturaleza. Pero el sistema de funcionarios judiciales, les vuelvo a repetir, es en Alemania donde más se lleva a cabo este sistema, y vuelvo a repetir que quien les paga por el ejercicio del notariado es el gobierno, es el Estado, y ellos son los que pues prestan su función notarial. Ellos son los que van a conservar y guardar los originales dentro de su función jurisdiccional que a ellos les corresponde. Aquí en Guatemala hay un antecedente histórico de los funcionarios judiciales, pero no como una institución, no como una institución de funcionarios judiciales, pero sí existe ese vestigio histórico, ¿verdad?, del ejercicio del notariado por jueces. Y dicen, también pueden ejercer, artículo 6 del Código de Notariado, por favor, si ustedes lo pueden anotar, dice: pueden ejercer también el notariado los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción, en que no hubiere notario hábil, o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negare a prestar sus servicios.
Ese es el antecedente histórico de la existencia de un sistema de funcionarios judiciales. Aquí la ley le permitía a los jueces que pudieran ejercer el notariado, con dos requisitos importantes, o dos opciones que tenían que suceder. La primera es que existiendo notarios en la cabecera departamental se negaren a ejercer el notariado, y cuando no existiere en la cabecera departamental notarios, los jueces de primera instancia podían ejercer el notariado. Esto ha quedado resuelto. Creo que me adelanté un tema, lo vamos a ver cuando lleguemos a las causas de inhabilitación e incompatibilidades para el ejercicio, que ya nos va a tocar platicarlo. Me adelantaba entonces diciéndoles que ese es el antecedente histórico que nosotros, los notarios guatemaltecos, tenemos como un antecedente de los jueces, ¿verdad? Los jueces que prestaban esa función notarial. Quedó resuelto por dos circunstancias muy importantes. Primero, solo imaginemos nosotros el Código Notariado del año 1947, cuando entró en vigencia. En esos años estoy casi seguro, ¿verdad?, que posiblemente buscar un notario que ejerciera el notariado en Petén, en Huehuetenango o en departamentos que estuvieran lejos del departamento de Guatemala, o sea, de la ciudad capital, pues podría ser que sí fuera factible. Sin embargo, pues con el transcurrir del tiempo, ustedes se enteraron ahora con el tema de las elecciones, pues yo me había quedado corto cuando me preguntaban y me comentaban a mí cuántos abogados y notarios estaban inscritos, pero según escuché en la radio ya vamos casi llegando a los 40,000 notarios colegiados activos. Reduzcamos unos 2.500 que hayan fallecido, y dentro de esos 2.500 que estén inhabilitados algunos, que otros voluntariamente no ejercen el notariado, algunos que tienen incompatibilidad, que tienen prohibición expresa, que tienen impedimentos, bueno, cualquier circunstancia. Pero imaginen ustedes alrededor de unos, pensemos, 36,000 abogados y notarios en ejercicio. Eso lógicamente pues dejaría sin efecto este artículo 6º, ¿verdad? Porque pensemos en todas las cabeceras departamentales, me atrevo a decir, actualmente ya existen asociación de abogados y notarios de Alta Verapaz. Conozco que hay la asociación de abogadas, solamente mujeres, abogadas de Retauleu. Entonces eso prácticamente ya no podría ser aplicable. La existencia de este artículo 6, pues digamos, por temas lógicos, por temas del desarrollo cultural, por temas de la cantidad de notarios que hay, ya no es aplicable. Pero hay un fundamento jurídico más importante de una ley posterior, ¿verdad?, al año 1947, ¿sí?, que es el artículo 70, literal G, que dice, artículo 70, prohibiciones. Es prohibido a los jueces y magistrados, literal G, ejercer las profesiones de abogado y notario. Eso significa que ya hay una disposición expresa, taxativamente, una prohibición para el ejercicio de los jueces notarios, y entonces prácticamente cobra irrelevancia el artículo 6 del Código Notariado, pero no estando pues prácticamente derogado este artículo y ya no es aplicable. Sin embargo, ya no puede los jueces ejercer el notariado, y solamente lo refiero como un antecedente histórico del ejercicio del notariado por jueces. Y luego, compañeros, para terminar estos sistemas, ¿sí?, tenemos el sistema de funcionarios administrativos. En el sistema de funcionarios administrativos es el Estado quien le paga al notario para que él preste su función notarial.
de tal manera que es un empleado del Estado, está dentro del engranaje administrativo, está dentro de lo que es la esfera del Estado, ¿verdad? Todo lo que es el tema administrativo, las instituciones administrativas, y que le corresponde entonces a los funcionarios administrativos prestar su función notarial. Esto básicamente puedo decirles a ustedes como un antecedente que se refiere más al tema de países donde su sistema es pues un sistema pues no digamos comunista, ¿verdad? Sino que es un sistema donde se aplica el tema, así como Cuba y los países socialistas, ¿verdad? Rusia, donde la prestación de la función notarial le corresponde a sus servidores públicos, son nombrados precisamente para ello. Hemos tenido en nuestra facultad de Derecho algunas conferencias que han venido a dar algunos notarios cubanos, y ellos pues muy extensamente han explicado cómo es el ejercicio del notariado en Cuba. Ellos prestan su función notarial, están obligados a prestar su función en la notaría, pero es el Estado el que les paga a ellos mensualmente como un salario, un sueldo por la prestación del servicio de la función notarial. 70 de la ley del organismo judicial, compañero, no sé si lo refería así, pero el artículo 70 literal G de la ley del organismo judicial es la que tiene la prohibición o el impedimento, ¿verdad? Dice, se prohíbe a los jueces y magistrados, sí, ejercer las profesiones de abogado y notario. Es el artículo 70 literal G de la ley del organismo judicial para Marcos Higueros, que está mencionando el artículo 70. Bien, eso es entonces, y como antecedente histórico, si ustedes quieren, todavía aquí en Guatemala tenemos nosotros, si ustedes quieren, apúntenlo por favor, porque eso es importante, siempre me ha gustado preguntar eso en el examen. Es importante este tema de los funcionarios administrativos. Ese sistema de funcionarios administrativos, artículo para Leonel Arrieta, artículo 70 de la ley del organismo judicial. Ley del organismo judicial, literal G, que es lo relativo a que los jueces, sí, no pueden ejercer las profesiones de abogado y notario. Gracias, Marcos, por haberlo puesto. Bien, refiero entonces, hay tres funcionarios o funcionarios administrativos, funcionarios que les paga el Estado precisamente para que cumplan con funciones notariales, ¿sí? Y que la remuneración, ¿sí?, no proviene del pago de honorarios, sino que de una remuneración mensual, de un salario, de un sueldo que le paga el gobierno. Los tres funcionarios públicos que precisamente están instituidas sus funciones para prestar funciones notariales, y así lo refiere la ley, lo establece primero tenemos el artículo 10 del Código Notariado, por favor lo apuntan, artículo 10. Artículo 10 del Código Notariado, que se refiere a el protocolo del escribano de gobierno, los de los agentes diplomáticos y consulares, y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Por favor, ese artículo lo leen, lo subrayan, así como el 6 que ya leímos. Lo subrayan, lo leen, y ese es el funcionario, el primer funcionario de los que se les voy a mencionar, el primer funcionario público que presta su función notarial, ¿sí?, con salario que le paga el Estado
pero tiene funciones precisamente notariales. Y es el escribano de gobierno. En algunos otros países se le denomina el escribano de cámara y gobierno, el escribano, ¿verdad? Así se le denomina. En el caso nuestro es el escribano de gobierno. Y él presta una función notarial, precisamente el Estado es quien le paga su salario, con, digamos, la única limitante, que él solo y únicamente puede ejercer el notariado en favor de las instituciones del Estado. Puede faccionar instrumentos públicos donde el Estado sea quien requiere de la función notarial para que se documente los contratos pues, relativos a toda la estructura del Estado, ¿verdad? Que se refiere en los negocios o los contratos, las relaciones negociales o contractuales con proveedores o con cualquier otra persona que corresponda. Bien, lo de Leonel Arrieta no lo comprendí, pero gracias por la información que nos está haciendo llegar. Por ejemplo, trabajar para la PGN, al compañero Calderón, trabajar para la Procuraduría General de la Nación, eso entra dentro de las incompatibilidades para ejercer el notariado, artículo 4 del Código Notariado. Aquí el Procurador General de la Nación, correctamente, él es abogado y notario, sí, pero no va a prestar funciones notariales. Él, su puesto, su dirección ante la Procuraduría General de la Nación no le permite a él ejercer la función de notario. Él no puede ejercer el notariado. Entonces, de los tres que les voy a mencionar, el primero es el escribano de gobierno, artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial. Y luego tenemos el artículo 6, numeral 2, donde dice los cónsules o los agentes diplomáticos de la República, acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme a esta ley. Esa es la otra, digamos, los otros funcionarios públicos que la ley les permite ejercer funciones notariales lógicamente con sus limitaciones o precisamente determinadas cuáles van a ser las funciones notariales que él preste, pero es el escribano, él es los cónsules o los agentes diplomáticos que están acreditados en el exterior, ¿verdad? Y que ellos dice que sean notarios hábiles conforme a esta ley. Esos son precisamente un funcionario público, funcionario, digamos, como antecedente histórico, es un funcionario administrativo porque es el Estado quien le está pagando, él está fuera de Guatemala, está acreditado en el exterior, ¿verdad? Pero puede ejercer funciones notariales. Y por último, ustedes sabrán quién es el otro. Yo creo que ya ustedes están dando la respuesta, ¿verdad? Yo creo que para Leonel Arrieta sí es prohibido a los jueces y magistrados, era el artículo que yo le refería, era el artículo 70, literal G, ¿verdad? Bien, les decía entonces, ya les dije, primero el escribano de gobierno, segundo los cónsules o agentes diplomáticos, ¿verdad? Que están acreditados en el exterior, y el otro, compañeros, por último, ¿sí? Ustedes creo que ya se están dando la respuesta, es el director del Archivo General de Protocolos. Actualmente pues es la directora del Archivo General de Protocolos, a quien le corresponde las atribuciones o la prestación de las funciones notariales. El artículo 81 del Código Notariado establece: el director del Archivo General de Protocolo tiene las atribuciones siguientes. Es del numeral 1 hasta el numeral 12. Por decirle solo uno, extender testimonios de los instrumentos públicos que obren el archivo, bastando solicitud verbal de la parte interesada. Entonces, fundamento legal, ¿verdad? El artículo 81 para el director del Archivo General de Protocolos, el artículo 6 para los cónsules y los agentes diplomáticos, y el artículo 10 para el escribano de gobierno, o también como se les llama en algunas otras
en algunas otras legislaciones que también se le denomina el escribano de cámara. Con eso concluyo entonces el tema de los funcionarios administrativos. Estos son los sistemas notariales que existen, ya tienen ustedes la idea de esto. El artículo 81 del Código de Notariado, dije con relación al director del Archivo General de Protocolos, artículo 81. El artículo 6, que es para los agentes diplomáticos y cónsules, y el artículo 10, que es para el escribano de Cámara o de Gobierno. Artículo 81, artículo 6 y artículo 10 del Código Notariado. Esos son, si en su examen les pregunto cuáles son los 3 funcionarios públicos que están precisamente sus cargos instituidos para ejercer función notarial, pues ya saben ustedes que son estos 3, ¿verdad? El escribano de gobierno, el director del Archivo General de Protocolos, directora del Archivo de Protocolos, ¿verdad? Y los agentes diplomáticos o los cónsules que están acreditados debidamente en el exterior. Siempre y cuando, ¿verdad? Importante, siempre y cuando ustedes sepan, y lo dice la ley, que sean notarios hábiles de conformidad con la ley, ¿verdad? Artículo 2 del Código Notariado. Bien, muchas gracias Gerardo por este tema. También nos vamos a referir cuando veamos el protocolo, cuando veamos el registro notarial, pues también vamos a recordar este artículo 10, porque precisamente dice que para el protocolo del escribano de gobierno y para los cónsules y agentes diplomáticos, pues no necesitan papel sellado especial para protocolos. El artículo 10 se los establece, ¿verdad? Sin perjuicio, dice, de los impuestos correspondientes. Bien. Terminado esto, voy a dictarles ahora, porque ya vamos a entrar al otro punto que nos corresponde. Voy a dictarles, compañeros, tal y como les dije, por favor tomen nota, voy a dictarlo despacio para que ustedes tomen nota. Por favor, ponen notario, ¿sí? Notario, y les voy a dictar la definición, que fue la que les dije que se había aprobado en el año 1948 en el primer Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino. Bien, entonces ponemos por favor notario. Es el profesional del derecho, encargado de una función pública. Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en residir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos, adecuados a dicha finalidad, redactando los instrumentos públicos adecuados a dicha finalidad, conservando sus originales, y expidiendo copias que den fe de su autenticidad. Bien, eso es entonces la definición de notario. Por supuesto, esta definición es de notario de tipo latino, es la que nosotros llevamos a cabo, es la función notarial que nosotros le prestamos a nuestra sociedad, es el sistema notarial
que nosotros encuadramos dentro del engranaje del Estado, nosotros estamos autorizados entonces para prestar una función pública. Y se recuerdan ustedes, gracias Alison, es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir. Aquí creo que en lugar de la D es una B. En recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados a dicha finalidad, conservando sus originales y expidiendo copias que den fe de su autenticidad. Bien, esta es precisamente, se encuentra en el libro del doctor Neri Muñoz, ahí la pueden encontrar ustedes, pero se las estoy dictando porque precisamente se los había dicho que les iba a dictar la definición para luego después ver los elementos y que ustedes confirmen el por qué les decía que esa definición que fue aprobada hace muchos años, esa definición encuadra perfectamente dentro de lo que es la función notarial que nosotros los notarios en ejercicio de este tipo sistema latino se encuadra en el sistema notarial guatemalteco. Y vean lo que dice, es el profesional del derecho, ¿sí? Y cuando dice es el profesional del derecho, pues tenemos el artículo 2 del Código Notariado que dice haber obtenido el título facultativo de la República o la incorporación con arreglo a la ley. El título facultativo es un título profesional, es un título universitario y entonces eso nos permite afirmar que nosotros somos profesionales. Dice profesional del derecho. Artículo 2 del Código Notariado dice claramente, vamos a tener un título facultativo, un título universitario o su incorporación de conformidad con la ley y somos entonces profesionales del derecho. Profesional del derecho encargado de una función pública. Ya miraremos las teorías que explican ese vocablo funcionario público. ¿Somos funcionarios o no somos funcionarios públicos? Pero el tema... el artículo 154 de la Constitución, una norma constitucional que establece los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley, jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Eso refiere entonces el artículo 154 constitucional, dice que es encargado el notario de una función pública. Nosotros prestamos una función pública. Hay temas relacionados o teorías relacionadas con somos o no somos funcionarios públicos, aceptamos ser funcionarios públicos o no somos funcionarios públicos por el hecho de ser depositarios del protocolo o por el hecho de tener esa vestimenta de fe pública. Somos funcionarios públicos, pues la doctrina precisamente se refiere a dos o tres teorías que pretenden resolver ese tema del vocablo funcionario público. A nosotros en Guatemala, pues que así taxativamente se refiera a que somos funcionarios públicos, pues solo hay un artículo en el Código Penal donde dice que para los efectos de la aplicación de esta ley, dice, a los notarios sí se les da lo dice, se reputa o se les da sí la similitud de funcionario público. ¿Para qué? Para los efectos de la aplicación de las penas, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando se es funcionario público, pues se aumenta la pena, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso dice, en las disposiciones finales del Código Penal, dice que para la aplicación de este código, dice, a los notarios se les reputa como funcionarios públicos. Ese es el antecedente en el que existe, que dice que nosotros los notarios somos funcionarios públicos. Es el artículo 154 de la Constitución, 154, 154 de la Constitución.
No sé en qué categoría se refiere Haroldo, pero ya vamos a ver ahorita en este tema, vamos a ver después de la formación, vamos a ver lo que son los requisitos habilitantes, las incompatibilidades y lógicamente también lo que refiere el artículo 3, que son los impedimentos legales para ejercer el notariado, y lo vamos a encontrar ahí, ¿sí? Bueno, entonces, ya dije, profesional del derecho, encargado de una función pública, artículo 154 de la Constitución, y luego dice que consiste en recibir, o sea, esa profesional del derecho encargado de una función pública, y esa función pública dice que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal. Veamos esos tres aspectos. Ya vamos a ver más adelante las actividades que desempeña el notario y son similares a estas, porque el notario recibe, porque el notario interpreta y porque el notario da, ¿qué? Va a modelar la voluntad de las partes. Cuando el notario recibe es precisamente porque el notario en el momento de recibir, lo voy a decir así rápidamente, debe de interpretar esa voluntad de las partes, y lo vamos a hacer los notarios que ejercemos esa función notarial de tipo latino. Estamos obligados a investigar, estamos obligados a profundizar sobre el tema precisamente de qué tipo de contrato o qué hecho o qué acto es el que se va a hacer constar en un acta notarial, o qué tipo de contrato es el que se va a fraccionar en una escritura pública. Somos nosotros los obligados, ¿sí? No son las partes, porque piensen ustedes algo muy importante. Las partes puede hacer que desconozcan el léxico jurídico notarial, desconozcan el vocabulario que utilizamos nosotros los notarios para el fraccionamiento. Han escuchado ustedes, pues brevemente si quieren, pero han escuchado a muchas personas que dicen el fraccionamiento de escrituras públicas y le agregan una R, fraccionamiento. Fraccionamiento es de fraccionar, ¿sí? Fraccionamiento es de fraccionar. Podemos fraccionar un terreno, porque vamos a hacer varias fincas, pero el fraccionamiento de la escritura pública es el elaborar, el escriturar, ¿sí? Ese es el fraccionamiento. Vamos a fraccionar un instrumento público, vamos a modelar un instrumento público, vamos a elaborar un instrumento público, vamos a escriturar un instrumento público, porque es una escritura pública. Entonces nosotros los notarios recibimos, interpretamos y modelamos la voluntad de las partes, pero esa recepción, pues la terminología va a ser muy sencilla, ¿verdad? No pretendamos que una de las partes o cualquiera de las partes nos diga: licenciado, quiero que usted me haga una compraventa con pacto de reserva de dominio, con garantía hipotecaria y prendaria, y asimismo con la reserva del usufructo vitalicio. Son palabras que lógicamente nosotros los notarios vamos a conocer jurídicamente hablando, pero la terminología que ellos van a utilizar es simplemente: yo quiero dar esta mi casa por el precio de 50,000 quetzales. Y tenemos que interpretar cuál es la voluntad de ellos, ¿verdad? Interpretar y profundizar qué es lo que las partes necesitan. Por eso los notarios latinos, nosotros los latinos, pues profundizamos en ese tema de averiguar. Porque averiguando vamos a determinar si realmente el contrato que ellos pretenden que se cristalice en el instrumento público es el adecuado a dicha finalidad. Nosotros los notarios, compañeros, ya se los dije, con el tema de los contratos y las obligaciones, nosotros le podemos poner a nuestros clientes un abanico de opciones contractuales de cualquier tipo de relación negocial, porque nosotros la conocemos, porque nosotros les podemos decir: mire, a ustedes lo que es mejor, una donación entre vivos en lugar de una compraventa al contado. Y tendrán que explicarles ustedes por qué es mejor una donación, porque precisamente si los hijos son casados, pues no va a entrar dentro del patrimonio familiar si fuera un momento o eventualmente un divorcio. Pero hay que aclararles también que el impuesto va a ser mucho más grande que una compraventa, porque la donación paga el 12% y la compraventa el 3%. Estoy
hablando de manera muy rápida, porque el tema es simplemente que comprendan ustedes la profundidad, la exactitud con la que el notario debe de cumplir con recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. ¿Qué es lo que pretende el notario? Que en determinado momento poderle decir a sus clientes, mire, este contrato que yo hice es el traje a la medida suya, es lo que usted quiere y el resultado que le va a dar a ustedes precisamente la eficacia, la seguridad y la certeza jurídica de que su titularidad de derecho, que lo que usted pretendía de manera inmediata está dándosele el valor jurídico que usted quiere, el que usted desea. Eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros los notarios. Recibimos, interpretamos y damos forma legal a la voluntad de las partes. Ya cuando veamos cada una de las actividades que el notario desempeña antes de tomar su hoja de papel sellado especial para protocolos, para hacer la escritura, tiene que cumplir con una serie de actividades tendientes ¿a qué? A valorar precisamente esto, recibir, interpretar y luego dar forma legal a la voluntad de las partes. Yo no sé si recuerdan ustedes que en los primeros días de clase les dije, metafóricamente hablando, nosotros los notarios somos el artesano, los artesanos de las escrituras y de los instrumentos públicos. Sí, pensémoslo metafóricamente hablando, somos los arquitectos de una escritura pública, ¿sí? Porque nosotros la vamos a modelar. ¿Y por qué dentro de la doctrina los tratadistas dicen que somos los artesanos? Porque vean ustedes, el artesano cómo va modelando una vasija, cómo la va haciendo. Pues así nos corresponde a nosotros también. Esa voluntad de las partes, sí, nosotros la tenemos que trasladar al documento. Y vean lo que dice, con la importancia que dice ese numeral 7 del artículo 29. La relación fiel, concisa y clara del acto y contrato. ¿Qué significa? Fidelidad, ser claro y conciso. No por escribir mucho en la escritura pública le vamos a dar mayor certeza jurídica, ¿verdad? Lo que pretende el notario es dar forma legal a la voluntad de las partes, pero de forma clara, concisa, ¿sí? De lo que tiene que referirse dentro del contenido del instrumento público. Gracias, Gerardo, por las disposiciones generales que usted está refiriendo del Código Penal. Yo me confieso, compañeros, por eso me refería al Código Penal así brevemente, porque penal de verdad, pues lo estudié, trabajé en un juzgado lo penal, trabajé en un juzgado de tránsito, pero ya hace tantos años que de verdad necesita uno la práctica y necesita uno pues estarse estudiando, ¿verdad? Y actualizando sobre los temas legales. Así que me refería al Código Penal simplemente con el tema de que a los funcionarios públicos, a los notarios se les va a considerar funcionarios públicos para la aplicación de la ley. Artículo 29, al alumno CE, artículo 29 del Código de Notariado, que dije numeral 7, ¿verdad? La relación fiel, concisa y clara del acto contrato. Este artículo ya lo vamos a desmenuzar, valga esa palabra, ¿verdad? Coloquial. Lo vamos a desmenuzar uno por uno cada uno de sus numerales y lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir comentando con ustedes precisamente. Código Notariado, artículo 29, numeral 7 del Código Notariado, la relación fiel, concisa y clara del acto y contrato. Bien, y luego dice, redactando los instrumentos adecuados para dicha finalidad. Ya les dije entonces, cuando el notario recibió e interpretó, empieza a dar forma legal a la voluntad de las partes y redacta el instrumento público que se adecue. Porque si le solicitan a él la celebración de un matrimonio, pues tiene que hacer un acta notarial. Si le solicitan a él un arresto domiciliario, va a hacer una acta notarial. Si le solicitan a él una declaración jurada, ¿sí?,
de que él no se encuentra dentro de las limitaciones que establece o prohibiciones que establece la ley de compras y contrataciones del Estado, pues también lo va a declarar en acta notarial. Pero si al notario le solicitan una compraventa, un mandato, una constitución de una hipoteca, ya lo vimos la clase pasada, tiene que hacerlo en escritura pública, tiene que constar en escritura pública porque se va a sujetar a una inscripción registral en los registros correspondientes. Es correcto, Dulce. Yo siempre he pensado eso, ¿verdad? De que no por mucho escribir, ustedes van a hacer una escritura más correcta, ¿verdad? Más idónea. O sea, por eso dice la relación fiel, clara y concisa del acto y contrato. Puede ser que una compraventa, yo la compraventa que les dicto siempre, porque pues ahora se las mando como trabajo, pero la escritura que les doy es lo más corto posible, una compraventa, 3 cláusulas. Yo he visto compraventa de 5, 6 o 7 cláusulas. Y recuérdense algo muy importante. La interpretación de los contratos las hacen los jueces cuando no se puede hacer la interpretación correcta o debida de lo que el notario contractualmente quiso hacerlo. Yo por eso lo digo y siempre lo refiero, no lo digo peyorativamente, pero atrás de nosotros los notarios siempre están al acecho 2, 3, 4 o 5 abogados esperando que nos confundamos, esperando que no haya claridad en el contenido del contrato, en las cláusulas escriturarias para poder plantear una excepción, para poder plantear una nulidad, para poder plantear cualquier recurso que sea necesario con el objeto, no solamente de defender, porque eso sería lo mejor, pero muchas veces con el único o la única intención de retrasar un proceso, ¿sí? Hasta de 1, 2 o 3 años, simplemente porque la interpretación que se le está haciendo al contrato, porque se escribió demasiado, porque confunde la existencia precisamente del negocio, del objeto del negocio, y entonces lógicamente el mismo no produce los efectos deseados, y entonces es el juez el que tiene que interpretar cuál era el sentir de la voluntad de las partes. Por eso dice, redactando los instrumentos públicos adecuados a dicha finalidad. Por ahí vamos entonces, que así es nuestro sistema notarial. Nosotros recibimos, interpretamos, redactamos, nosotros modelamos la voluntad de las partes. Y luego dice, miren, conservando los originales. Y yo creo que se los enseñé. Pues dice, conservando los originales. Y es precisamente, como les digo, se encuadra dentro del sistema notarial nuestro, dentro del sistema notarial guatemalteco. ¿Por qué? Porque nosotros conservamos los originales. Porque nosotros aquí estamos protegiendo, ¿verdad? Estamos dando perpetuidad a estos documentos. Este es un protocolo del año 2011. Imagínense ustedes cuántos años después, desde el 2011, tenemos que ya 12, 13 años de tener este protocolo. Hay protocolos que desde que inicia a ejercer el notariado, uno lo guarda, lo conserva, lo tiene que empastar para su cuidado y protección. Y entonces por eso dice esta definición de notario, conservando sus originales. Y entonces aplicamos el artículo 8 del Código Notariado, 8 del Código Notariado, por favor, que dice la colección ordenada de las escrituras matrices de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces, aquí el notario conserva a través del protocolo, artículo 8 del Código Notariado. El punto de redactar, pues yo para esto de redactar me atrevería a darles el artículo 1 del Código Notariado, donde dice: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos sin contratos en que intervenga.
Pero también se me ocurre el artículo 29, ¿verdad? Numeral 7, que ya les dije, la relación fiel, clara y concisa del acto o contrato, porque la relación fiel, clara y concisa, esa relación es la que va a ir precisamente en el instrumento público, la escritura, el acta notarial, el acta de legalización de firmas, y también el artículo 31 del Código Notariado, que lo pone claramente en el numeral 5, el artículo 31. Fíjense, artículo 31, numeral 5, que lo pone como requisito esencial, por cuya omisión hay nulidad del instrumento público. Dice, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Eso significa la redacción del instrumento público, del contrato con sus modalidades. Eso es básicamente cuando estamos hablando de redactar, modelar la voluntad de las partes. Ya dije conservando artículo 8. Y por último, ¿sí? Y por último, me refiero al artículo que dice expidiendo copias que den fe de su autenticidad. Entonces, nos referimos al artículo 66 del Código Notariado. Artículo 66 del Código Notariado dice: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización. Ahí estamos cumpliendo con lo que dice la ley, expidiendo copias que den fe de su autenticidad. ¿Y qué copias son las que dan fe de esa autenticidad? Es el testimonio de la escritura, que el artículo 66 refiere que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Por eso estamos expidiendo copias que den fe de su autenticidad. ¿Sí? Eso, compañeros, es en resumen, como van a encontrar ustedes, por qué se dice que esa definición de notario está como anillo al dedo, ¿sí? Como traje a la medida en el sistema notarial nuestro. Somos profesionales del derecho, ejercemos una función pública, recibimos, interpretamos y damos forma legal, redactamos el instrumento público adecuado al conocimiento nuestro de lo que las partes piden, conservamos los originales a través del protocolo y expedimos copias que den fe de su autenticidad por medio y a través del testimonio de la escritura pública contenido en el artículo 66 del Código Notariado. Para redactar, dije el artículo 1 del Código Notariado, artículo 29, numeral 7 y el artículo 31, numeral 5 del Código Notariado. Eso es de redactar, relación fiel, clara y concisa, y el artículo 31, numeral 5 dice la relación del acto o contrato con sus modalidades. Sí, y las modalidades es precisamente el conocimiento del notario para redactar el instrumento adecuado a la voluntad de las partes. Artículo 1. El artículo 69 habla de duplicado, pero el duplicado es básicamente para el tema de los ingresos a los registros de la propiedad. Ese es un tema que cuando veamos registro, que cuando veamos testimonios, vamos a hablar de duplicados. Solamente les comento que ya hay un deseo muy grande del actual registrador de la propiedad de ver cómo se obtiene pues un dictamen favorable con respecto a que ya no se tenga la obligación de acompañar duplicados al registro de la propiedad con los testimonios. Recuérdense, hay una ley que facilita ahora y que agiliza ahora todos los procedimientos administrativos, y precisamente pues se trata de obtener un dictamen favorable para que el duplicado ya no exista, ¿verdad? Sé que hay muchas justificaciones de los operadores, de justificaciones de muchas de las partes, pero también creo yo que por esta tecnología que tenemos ahora, ¿verdad? Y todo el desarrollo pues tecnológico que tenemos, pues yo creo que se ha adelantado mucho en otros registros el tema de ya no incluir el papel, ¿verdad? O sea, o por lo menos disminuir el uso del papel o el uso de los archivos,
Yo siempre he pensado y siempre lo han comentado en el Archivo General de Protocolos. Imagínense cada 3 meses la obligación de ir a dejar testimonios especiales al archivo. Son cantidades de fotocopias que se entregan al Archivo General de Protocolos. Imagínense, yo les decía que fueran unos 20,000 notarios que ejercen el notariado. Pues pensemos que hicieran 10 escrituras cada uno, solo multiplíquenlo por 20,000 y cada escritura que llevara 5 hojas, pues imagínense ustedes cuánto se utiliza de hojas de papel de fotocopia. Y por eso precisamente pues se está tratando la manera de evitar los duplicados, pero hasta actualmente no. Pero ya van a tener ustedes noticias del registro de la propiedad, noticias muy buenas y noticias que lógicamente van a hasta ayudar para el tema del medio ambiente. El artículo 66, para Naomi solo le explico, el artículo 66 es la aplicación de expidiendo copias que den fe de su autenticidad. ¿Cómo expedimos copias nosotros los notarios que den fe precisamente de la autenticidad de estas escrituras que tenemos aquí? ¿Cómo precisamente damos fe nosotros y autenticidad? Pues a través de los testimonios que refiere el artículo 66. El 66 dice, testimonio es copia fiel de la escritura matriz. Cuando el notario dice, es testimonio de la escritura pública, está diciendo que es copia fiel de la escritura número 30, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Sí, pues algo así, pues de manera virtual. Recuérdense que ahora actualmente en el registro de la propiedad los instrumentos o los testimonios los escanean siempre. Hay un escaneado antes de trasladárselo al operador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va el original, el escaneado y va el duplicado. Entonces, lo que se pretende, pues de alguna manera, es ir reduciendo ese tema de la cantidad de papel, ¿verdad? Físicamente hablando, de papel que se utiliza para esto. Bien. Les agradezco su tiempo, compañeros. Damos por terminado aquí. El día lunes empezamos con la formación jurídica del notario y ya lógicamente el día lunes ya vamos a hablar, si lo quieren leer, artículo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Código Notariado. Lo vamos a platicar. Hoy hablamos un poquito del artículo 6, pero entonces para que ustedes lo puedan leer y ya comencemos la clase del día lunes. Les agradezco su tiempo, compañeros, muchísimas gracias. Les deseo muy feliz fin de semana, éxitos en sus actividades de fin de semana y primeramente Dios, con ustedes nos estaremos viendo el día lunes a las ¿qué? Con ustedes me toca a las 7 de la noche el día lunes. Feliz fin de semana, bendiciones para todos.